Pues pasando a la mesa de las calificaciones, profesores, vamos a pasar a esta sección muy triste que se llama reprobados y aprobados. Ahora que ya se vienen las graduaciones, vamos a calificar cómo fue el desempeño para nosotros de los seleccionados, si creen que sobraron también, si creen que no respondieron a ese llamado de la selección y cómo nos fue. A ver si ustedes también lo repiten en casa y a ver si están de acuerdo con nosotros. Bueno, el portero fue Julio González, que desde mi punto de vista creo que lo hizo bastante bien, dio mucha seguridad. Y bueno, algo que a mí creo que en cuanto a la lectura que le dan los defensas es que por primera vez tenemos un portero que sale. Entonces, esa parte como que les dio mucha confianza a los defensas de no estar volteando tanto para atrás, sino a un balones algo complicado, sabían que él iba a resolver muy bien por arriba. ¿Ustedes qué opinan? Los demás porteros que fueron convocados fueron Carlos Acevedo, que llegó al último, sabemos que no tuvo nada de participación, y el Tala Rangel, que jugó el partido ese desastroso, que finalmente yo creo que no su culpa. De hecho, pues él fue exhibido de forma irresponsable, pero desde mi punto de vista creo que tiene apenas 24 años. Ya no está tan joven, pero para ser portero todavía le falta bastante. Y creo que a mí me hubiera gustado, aparte de Carlos Acevedo, me hubiera gustado que llamaran al chico de Pachuca. Creo que tiene muy buenas condiciones. Le veo también mucho liderazgo. Y bueno, ya sabemos que Malagón fue el tema de la lesión, que si sí, que si no, que si lo protegieron, que si no. Bueno, ahí está. Pero creo que Julio González cubrió bastante bien la meta mexicana. No sé qué piensen ustedes en cuanto a los porteros. No sé si quieras empezar, Santi. Tú, dale, tú. Yo de Julio González, una calificación sobre 10, yo le daría un 9.5. La verdad, como dice Manolo, por primera vez en la selección tenemos un portero que se atreva a salir, que se atreva a cortar balones aéreos, que además, pues, en ocasiones donde se vio exigido, eh, pues, de salir del área, de jugar como un líbero, lo realizó de manera excelente. Es un portero que, si bien el control de balón no es propiamente su fuerte, lo hizo bien cuando México intentó salir jugando desde atrás con todas estas eh, eh, falencias, con todas estas eh, situaciones adversas que eran propias del sistema táctico, pues siempre tuvo la forma de responder. Además, en ciertas ocasiones, sobre todo contra Venezuela, fue determinante para mantener el resultado, contra Jamaica también. En el caso del Tala, yo concuerdo con Manolo, lo expusieron, bueno, de Julio González, ya dije 9.5, del Tala, pues es que no podemos darle una calificación porque realmente solamente jugó un partido y fue un muy mal partido, pero en general de todo el equipo. Y si bien pues el marcador fue abultado, no fue su culpa, realmente el portero pues en esas situaciones teniendo enfrente a un centro delantero como Darwin Núñez, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ante un tipo que tiene toda la calidad técnica y todo el bagaje para poder hacerte los goles que te hizo? Nada que decir, bueno, Acevedo pues no lo vimos, llegó como este salvavidas, ¿no? Para el tercer portero. Y bueno, Que fue pues lo como de llegó. Malagón, sí, tal cual, o sea, nada más llegó a la concentración a saludar a los compas y se regresa a y, Torreón. y de shopping. A ver, voy yo. No, la Va, verdad es va, que va. del portero no hay mucho de qué discutir. Si bien es cierto que más allá de que propiamente la selección pues no funcionó, a Julio no le llegaron como se esperaba que se le llegara. Sin embargo, respondió bien.
Tal vez siento que a mi gusto le falta un poco más de seguridad en las atajadas, a mi gusto, pero a lo mejor ya estoy acostumbrado a ver fútbol, así, del champán y todo eso. Sin embargo, yo creo que tuvo una participación no destacadísima porque, como decimos, no le tiraron bastante al arco. Sin embargo, mantener el cero habla bien de él. También al momento de tener buena salida de balón, influyó en el juego, que eso es algo importante en el fútbol moderno. Su edad es condicionante y si bien es cierto que apenas hace 2 años tuvo su repunte porque hace 3 años ni los propios aficionados de Pumas lo querían, demostró buenas cosas y buenas características. En mi calificación sobre 10 yo le pongo 9 por esa cosita, por ese detalle que yo le tengo a título personal. Por otra parte, del tal Rangel, pues a mí me hubiera gustado verlo más, sin lugar a dudas, porque después de Malagón, arqueros jóvenes, solo tenemos al tal Rangel por ahora y a Sebastián Jurado, que ahí anda en Juárez, calladito, calladito anda en Juárez, Jurado. Sin embargo, a mí me parece que el tal Rangel hizo un muy buen torneo con Chivas. En aquella eliminatoria contra Toluca fue prácticamente él el que los pasó de ronda y Toluca no es cualquier ofensiva, fue la que más goles anotó en el torneo pasado. Entonces me hubiera gustado verlo más. No le podemos dar una calificación por un resultado en el que no tuvo la culpa. Y Acevedo pues directamente fue a chelear, a echarse banquetazo y a echarse unos tacos con Jorge Sánchez y con Cortizo. Así que tampoco le podemos dar calificación. Calificación estaría buena darle a los tacos que se aventó. Entonces, hasta ahí lo dejamos con los arqueros. Va, va, va. Pasamos yo creo que quedó bien de calificación Julio González. Ahora pasamos a la línea defensiva, que como dijimos antes, fueron la más productiva en cuanto a calificación, aparte del portero, obviamente. Bueno, ahí tuvimos a Johan Vázquez, César Montes, Jorge Sánchez, Gerardo Arteaga, Israel Reyes y fueron los que jugaron más tiempo. En mi caso, eh, Johan creo que a veces, no sé, en lo particular siento que en las jugadas muy, muy difíciles me sorprende cómo logra robar el balón, pero hay cosas que en las jugadas que tú piensas que tiene que ir muy fácil, se termina equivocando o confiando de más. En el tema de César Montes, pues desgraciadamente se lesiona y bueno, pero creo que en el partido contra Venezuela lo venía haciendo bastante bien, venían marcando muy bien a Salomón entre él y Johan Vázquez. Entonces, creo que César Montes, a pesar de esa lesión, venía jugando muy bien. Jorge Sánchez se fue diluyendo. Ah, Creo que en el tema defensivo fue muy bueno, pero todos esperamos más de Jorge Sánchez en cuanto al ataque, ¿no? Creo que ahí es donde nos termina descubriendo por qué lleva un rato sin jugar y es donde nos demuestra esas limitaciones, ¿no? Su punto débil. Pero en la defensa creo que hizo muy buenos relevos, muy buenas marcaciones. Y Israel Reyes, bueno, desde mi punto de vista, pues la verdad no se me hace un jugador de selección. Creo que yo pondría por delante de él a Víctor Guzmán y al mismo Chiquete de Chivas. A mí en lo particular no me gusta Israel Reyes, hay gente que sí. Creo que en el punto con Venezuela pierde un balón básico, se perfila mal, retarda cuando no debe de retardar y bueno, no terminó en gol porque Soteldo no quiso. Pero a mí no se me hace un jugador de selección, es el único que a mí no me gusta. Y bueno, hubo unos que nos faltaron ver jugar. Gerardo Arteaga muy, muy bien en la parte defensiva, pero esa parte del entendimiento con Quiñones, creo que no, no volvemos a lo mismo del tema táctico. Aparece en el gol
justo en la parte donde le gusta a Quiñones pisar, ¿no? Quiñones siempre se interioriza y justo ahí, el día del gol de Arteaga, ahí estaba Arteaga. Entonces, creo que no le hacía suficientes pasadas, no sé si físicamente no le daba o no se sentía tan confiado al no tener un extremo que bajara tanto, pero lo mismo que Jorge Sánchez, ¿no? Muy bien en la parte defensiva, pero dejando mucho que desear en la parte ofensiva. Yo les pondría esta defensa completa, yo les pondría un 8 siendo para mí el más destacado Johan Vázquez. 8.5 porque Yo, ando barco hoy. ok, ok, ok. Santi no está de acuerdo, muy bien. Yo creo que al que más podría destacar, porque me dejó buenas sensaciones, al menos en zonas del campo donde lo vi competir, incluso fuera pues, de la línea defensiva, fue a César Montes. A mí me sigue sorprendiendo el hecho de que él haya decidido quedarse en Almería para jugar en segunda división, pero realmente ha mantenido un buen nivel, al menos en competitividad, llegando a selección mexicana, ¿no? Y por eso es que es uno de los inamovibles para el Jimmy en la central. Si bien, pues quizás no fue tan lúcido como en otras ocasiones con selección nacional, la dupla con Johan, pues creo que es la ideal, es la que debería de jugar siempre en selección sin intentar modificar la pareja de centrales. En el caso de las bandas, para mí la lateral derecha en México es un desastre. Es de verdad, o sea, este Jorge Sánchez, este Israel Reyes, es lo mismo, o sea, siempre o sea, son jugadores que si bien tienen una calidad destacada y comprobada, al menos Israel Reyes a nivel de clubes que no lo ha hecho tan mal en el América, jugando en una posición alterna que ni siquiera es la propia, pues no me convencen. O sea, Jorge Sánchez, insisto, la cantidad de balones que pierde por partido es inaceptable. El tipo no tiene salida. En los recorridos ofensivos de verdad se pierde, se olvida, se desentiende por completo de la jugada. Es un jugador que no te aporta nada. Llega al punto de que se convierte en un tipo desesperante dentro de la cancha. O sea, lo ves y da frustración de ver que un jugador que pudo haber brillado más, que pudo haber hecho más en su carrera y que tiene calidad para hacerlo esté desperdiciando tanto. En el caso de la banda izquierda, para mí Gerardo Arteaga, la verdad, lo hizo muy bien. Y el único gol que hizo México en toda la Copa América lo hizo él. Y fue un golazo. Apareció en la zona, estuvo donde tenía que estar y definió de muy buena manera. Entonces Arteaga, al menos en ese aspecto, pues no, o sea, cumplió. Tampoco es que digo que haya sido la gran cosa, pero de México creo que fue de los jugadores más destacables y una lástima que en este último partido contra Ecuador pues terminara como terminó con ese golpe y con esa mala caída. Pero bueno, yo les pongo 8. Yo no ando barco, yo ando enojado con Jorge Sánchez y con la defensiva mexicana. Así lo dejo. Ahora voy yo. Yo, para empezar, acá nada de barcos. Acá nos vamos a poner exigentes. Acá la materia fue complicada, así que no vamos a regalar nada. Y me parece que no era tan difícil pasarla, pero bueno, también de imbéciles. Para mí la pareja de centrales creo que fue lo mejor de esta Copa América para la selección, sin lugar a dudas. A mí, en mi opinión, Johan Vázquez fue el mejor jugador de la selección mexicana en este torneo. Si bien es cierto que en los amistosos se había visto muy mal, pero pésimo, yo creo que en los partidos de la Copa América dio un buen salto y se vio un poco de lo que le podemos ver en el Genoa.
en donde se asentó y en donde fue uno de los fundamentales para la escuadra italiana y se notó su evolución como futbolista. Es un central moderno en donde tiene buena técnica, buena salida de balón, que se puede adaptar a la central, a la banda por izquierda. Me parece un jugador que también tiene buen recorrido, buena velocidad, corte de balón. Para mí fue el que mejor jugó en la Copa América y ya decir que un central fue el que mejor jugó es mucho decir. Por otra parte, César Montes es un perfil bastante distinto a Johan Vázquez y es por eso que a lo mejor tal vez se complementan bastante bien. César Montes es un central que por arriba gana todos los balones, que va mucho al cuerpeo, al despeje. Es alguien que se sabe posicionar bastante bien, que se confirmó en esta Copa América como uno de los pilares, si es que podemos hallar pilares en esta selección mexicana más allá de la lesión y más allá de que estuviera jugando con muletas el partido contra Ecuador, que estaban calentando los centrales todo el partido por si se lesionaba. Em, a mí me parece que tuvo un buen torneo también. Hablando ya un poco de la banda derecha, Jorge Sánchez y Israel Reyes, me parecen dos perfiles distintos y se calificarían diferente. Pero empezando por Jorge Sánchez, que fue el titular, a mí me parece que tuvo sus buenos momentos, sus momentos de lucidez, en donde pudimos ver a ese Jorge Sánchez que tiene buena calidad técnica para integrarse al ataque, donde tiene buena velocidad para las transiciones defensa, ataque, tenía buenas asociaciones con Antuna y con Orbelín Pineda. Yo me acuerdo en ese partido contra Jamaica que parecían la Brasil del 92 y del 2002 y de toda esa generación. Estaban tocando bastante bien ese balón. Ya después contra Venezuela se perdió completamente. Soteldo me parece que le ganó por completo esa banda derecha en su caso. Y contra Ecuador fue inconsistente, tuvo buenos momentos, tuvo momentos irregulares, también perdía bastantes balones en zona ofensiva y me parece que es un poco la representación de la carrera de Jorge Sánchez en general. No dudo que a lo mejor con Cruz Azul pueda repuntar y recuperar ese nivel porque Anselmi le saca provecho hasta los conos. Entonces, puede ser que tenga un doble repunte con Martín Anselmi, pero hablando específico en esta Copa América, yo creo que lo hizo decente y a medias. Por ahí un 6 pasable. Y por el otro lado, Israel Reyes, que no lo vimos en esta Copa América, pero sí en los amistosos. Me parece que se podría describir de la misma forma. Contra Uruguay tuvo en general la línea defensiva un pésimo partido y contra Brasil tuvo un partido bastante más decente conteniendo a Vinicius, si bien es cierto que lo marcaban 5 hombres. Israel Reyes tuvo un partido bastante aceptable ahí en ese sentido y es por ello que también un 6 ahí lo dejamos como buena calificación. Y por la banda izquierda yo opino lo mismo que tú, Martín, pero, o sea, distinto, en el sentido de que yo opino lo mismo que tú opinas de Jorge Sánchez, pero yo con Arteaga. A mí me parece que es un jugador que sobre todo en los últimos Mm. dos partidos perdió muchísimos balones. A mí en general esa banda izquierda no me gustó nada. Em, Siento que se estorbaban bastante Quiñones y Arteaga al momento de atacar y es ahí en donde más se desaprovechó tanto a Quiñones como a Arteaga porque en Monterrey Gerardo es un jugador que parecía extremo y que lo hacía bastante bien. Sobre todo en Liguilla se vio a un Arteaga bastante sólido en esa banda izquierda. Y y es por ello que siento que estuvo bastante desaprovechado. A lo mejor también es parte del esquema de Jimmy Lozano lo que lo terminó perjudicando, pero yo lo vi que perdió muchísimos balones, que salidas de seguridad se veían estorbadas entre los mediocampistas y el extremo que jugaba por izquierda con Arteaga. Sin embargo, en defensa me gustó bastante Arteaga. Me parece que tenía desafíos complicados en esa banda por izquierda y los pasó. Entonces, calificación personal, un 7,5 Arteaga. Y sí, como promedio general podemos sacar un 8. En resumen, siento que la banda derecha puede ser potenciada mucho mejor. Hay jugadores en selección que lo pueden hacer. El propio Rodrigo Huescas, que
que en el Morir Reveló se veía que tenía una calidad distinta a todos los demás que jugaron ese torneo. Por la banda izquierda, el Cotorro no tuvo ni un solo minuto y a mí me hubiera gustado, aunque sea en algún amistoso, porque ni siquiera en los amistosos jugó. Y en general siento que la línea más fuerte de la selección mexicana durante los últimos años y hoy es la defensa en general, los cuatro jugadores que conforman esa zona. Bueno, y seguimos con los mediocampistas, que aquí empiezan los problemas. El problema este de la famosa generación de fútbol. Creo que Luis Romo lo hace bastante bien cubriendo la baja de Edson Álvarez. Eh, Como les decía hace un momento, se desaprovechó esa capacidad que tiene para agregarse al ataque. Sin embargo, logró aparecer en algunas ocasiones en tiros a gol, no siempre tan cómodo y no se vio un completo entendimiento con sus compañeros. Pero yo creo que de la parte media fue el más destacado. Luis Chávez está perdido. Creo que si algo era lo que más hacía que sobresaliera su fútbol era en que era un tipo atrevido y ahora no se vio nada atrevido, daba muchos pases laterales, no hacía más que un pase que le pone a Chaquito que fue bastante bueno. Desafortunadamente no se metió el gol, pero creo que está quedando a deber. Y la parte de Orbelín, pues quitando ese penal, creo que buscó, intentó, pero nunca con esa claridad que antes nos brindaba, ¿no? Nunca fue ese mago que normalmente es Orbelín. Y al último tenemos a Charlie Rodríguez. Creo que en su participación lo hizo bien, se fue diluyendo por la parte física al último. No me desagradó, pero creo que no se les dio la suficiente oportunidad ni a Eric Sánchez, ni a Roberto Alvarado, ni a Charlie Rodríguez, que creo que en algún momento los tres fueron los que pudieron haber venido con una respuesta desde la banca, ¿no? Entonces, a los que jugaron, yo les pondría un 7 y eso por el tema de Romo que les ayuda a sus compañeros en ese trabajo de equipo donde él hace todo y sus compañeros ponen la botana y la casa, ¿no? Entonces, 7 en la línea del medio campo para mí. Para mí el medio campo sigue siendo el problema de la selección mexicana. De verdad me cuesta trabajo entender por qué en los medios siempre se le achaca el problema al 9, ¿no? Es que no tenemos un 9, es que no tenemos un delantero que haga los... Delanteros sí tenemos, pero de nada te sirve un delantero si no tienes generación de fútbol. En recuperación de balón, Romo, la verdad que no hizo notar la ausencia de Edson Álvarez. Quizás si hubieran estado los dos, se hubieran complementado muy bien en la media cancha bajo otro esquema, bajo otra formación táctica, porque tendrías a un muy buen recuperador como Edson. Digo, pues solamente jugó 30 minutos. También, pues, ¿qué calificación le puedes dar a un jugador que solamente jugó 30 minutos? Pero Romo, de verdad que, si bien no lo venía haciendo bien con su club, se reivindicó en selección y creo que demostró que es un futbolista que tiene una alta calidad dentro del terreno de juego, con una técnica muy buena, con un trato de balón excelente. Pero el problema creo que siguen siendo los interiores y las bandas, que las bandas, bueno, en el esquema táctico del Jimmy vendría siendo pues un poco más enfocado en la delantera. En general, a mí Luis Chávez me decepciona porque el nivel que mostraba en Pachuca era una cosa completamente diferente. Esta complicidad que había generado con Eric Sánchez de ser mediocampistas que se atrevían a ir al ataque, que llegaban a las jugadas ofensivas en segunda línea, que se atrevían a hacer disparos de larga y de media distancia. Y hoy no vemos eso, o sea, hoy vemos a un Luis Chávez
hasta cierto punto muy conservador, más involucrado en labores de marca, de recuperación, de posicionamiento en la cancha, pero no ese jugador que a todos nos encantó por el trato de balón que le da con esa zurda pues tan educada que tiene. Y bueno, al final creo que la baja de Edson Álvarez se termina resintiendo en el sentido que pues es tu referente y es el mejor jugador que tienes actualmente en Europa. Y por su parte, jugadores de los cuales tú esperabas más o un nivel más alto como Orbelín Pineda, como Charlie Rodríguez, bueno, que Charlie pues prácticamente no fue utilizado en esta Copa América. El Jimmy desperdicia muy buenos elementos y muy buenas variantes en el medio campo como Alvarado, como el propio Charlie, como el Chiquito Sánchez, como el Nene Beltrán inclusive, jugadores que te puedan ofrecer un poco más de dinamismo, de trato al balón, que si no había espacios para el 9 puedan generarte algo en segunda línea. Es difícil darle una calificación. Para mí Orbelín estuvo muy por debajo del nivel que se puede esperar de un jugador como Orbelín. Y si bien fue el que más intentó, el que más buscó tener esa conexión con los compañeros, buscando por las bandas, buscando por el centro, tratando de asociarse, pues nunca terminó por llegar a alcanzar ese nivel que le habíamos visto en el fútbol de Grecia, que le habíamos visto en Cruz Azul, que le habíamos visto en Chivas, que le habíamos visto en otros partidos en selección. Entonces, a mí sí me deja un mal sabor de boca la participación de Pineda. Y yo en general a la media cancha de México le pongo un 7.5 porque en algunos aspectos se cumple, pero tampoco se convence y en otros pues sí, siguen existiendo problemas que ya se venían arrastrando desde el proceso anterior. Y por mi parte, sí, para terminar de concluir en el aspecto de Luis Romo, otro de los jugadores revelación de esta Copa América con respecto a la selección, un jugador que había estado un poco desaparecido y que incluso ya no estaba siendo relevante en el esquema del Tan Ortiz. Ya figuraban otros jugadores como el Corcho Rodríguez o el propio Sergio Canales retrocediendo para darle salida de balón al equipo de Rayados y ahora mucho menos con la llegada de Oliver Torres. Sin embargo, me parece que se consolida como ese jugador que, más allá de que se perdió en Tokio 2020, que a mí me parece que a partir de ahí comenzó su declive, ahora demostró tener muy buenas características en cuanto a salida de balón, en cuanto a asociarse con sus compañeros, los encontraba de distintas formas, los encontraba al espacio, los encontraba a partir de distintos movimientos, de encarar a los rivales. También hablando defensivamente, como ya lo decía en el programa. No es un estilo defensivo a lo Edson Álvarez, en el cual él es un jugador que presiona, es un jugador físico, es un jugador que corre. Luis Romo es un pivote, un contención más posicional, en donde espera al rival, hace la lectura de la jugada, corta la jugada y saca el balón. Y no lo saca de pelotazo, más bien que le trata de dar seguimiento a la jugada. Me parece que recuperó bastante de esas características y de ese nivel que se había perdido. A mí donde más me gusta o donde me había gustado con Cruz Azul es tirado un poco más hacia adelante y tal vez eso fue lo que faltó, siendo ese jugador que pisara más el área rival porque también tiene muy buen remate de larga distancia, muy buen cabeceo. Es un jugador bastante completo y me parece que no le tenemos muchas expectativas. Yo creo que ni creíamos que iba a jugar bastante en esta Copa América. Sin embargo, tuvo muy buena participación. Por ahí, si le tuviera que dar alguna calificación individual, un 9 al igual que Julio González. Por otra parte, jugadores que se mantuvieron en la titularidad como Orbelín Pineda decepcionan. En parte siento que entre Orbelín Pineda y Luis Chávez son dos jugadores que ocupaban una misma zona y es por ello que se estorbaban bastante. Uno trataba de hacerlo por derecha y otro por izquierda y es ahí cuando perdían el balón y se les venía la contra y es cuando ambos sabemos que defensivamente no son buenos en ese oficio y en esa labor. Orbelín Pineda encaró,
fue un jugador distinto, que como ya lo había dicho, es algo que le falta a la selección, jugadores distintos. Sin embargo, me parece ser que era el único y es por eso que tampoco resaltó en esta selección y, y perdió bastantes balones. Ya ni añadir lo del penal, que lo del penal puede ser circunstancial o lo que sea. Sin embargo, en un resumen general, sí estuvo por debajo de la media y más allá de todo, porque para el Jimmy Lozano, Orbelín Pineda era uno de los que siempre daban resultados y los que siempre pasaban factura. Entonces, por ahí Orbelín estuvo muy bajo de nivel. Luis Chávez de igual forma también me parece que estuvo bastante bajo de nivel y lo repito, no me parece que se estorbaban bastante en esas mismas funciones y Luis Chávez no pudo sacar a relucir ese golpeo de balón que se le vio, sobre todo en Qatar, en donde fue la vía de trance para que muchos delanteros pudieran generar peligro, ya sea en el partido contra Arabia, en donde se le vio yo creo que el pico máximo del rendimiento de Luis Chávez, o también en partidos contra Argentina, que fue un desatasque ante todo ese embate de Argentina. Acá se vio un rol completamente distinto y en parte yo creo que es por eso que estuvo bajo de nivel. Ambos yo creo que están reprobados, sinceramente. Y, y hablando de los suplentes, Charlie Rodríguez, el cual yo tengo algo con él porque mucha gente le tira bastante a Charlie Rodríguez de que 40 juegos y ni mete goles, ni hace asistencias y no sé qué. Yo siento que así lo veían en Cruz Azul, como un jugador que era enganche, como un jugador que iba a anotar bastantes goles, que iba a generar muchísimo peligro. Y se notó en este último torneo que con Martín Anselmi tuvo un rol completamente distinto y era un jugador que le daba salida de balón al Cruz Azul y sin duda hubiera sido muy bien ocupado en ese rol porque la selección mexicana o era el pelotazo o eran las bandas, no se generaba nada por el centro. Me parece que Charlie Rodríguez era un hombre capaz de poder generarle salida al equipo de la selección. Por otra parte, el Chiquito Sánchez me hubiera gustado verlo muchísimo más ahí sustituyendo a Orbelín Pineda o cambiando un poco el esquema cuando Jimmy Lozano decidió meter a dos puntas, meter al Chiquito Sánchez con Luis Chávez o con Luis Romo. Me hubiera gustado bastante, es alguien que se mete bastante bien en segunda línea, es alguien aguerrido, es alguien que tiene buena lectura de juego para encontrar gente libre en el ataque. Y sobre todo, yo creo que aquí en donde habría que reprobar es al Jimmy Lozano, es en lo del Piojo Alvarado. Era una alternativa que se podía ocupar y bastante. Yo creo que en este último partido contra Ecuador hubiera podido generar mucho más peligro del que generó Antuna o de que generó el Chino Huerta. A mí me parecía que era inamovible, ya cuando hace un par de programas Manolo preguntaba sobre cuáles serían nuestros onces de cara a la Copa América, yo no lo quise dejar fuera, incluso aunque jugara en perfil cambiado porque lo que hizo en Chivas y cargar con el ataque de Guadalajara es de notar y es por ello que tampoco le puedo dar calificación, no jugó y en líneas generales yo creo que un 6,5, salvable por lo de Luis Romo, por distintos tramos de Charlie Rodríguez, un poco de Luis Chávez en disparos de larga distancia, pero un poco más es lo rescatable del medio campo. Ahora vamos con la última línea, la que más se ha golpeado, ¿no? En los medios de comunicación. Bueno, ahí tenemos a Santi Jiménez, que yo nunca lo vi cómodo en esa posición. Se ve claramente que no, le hace falta a alguien a quien termine siendo ese 9 y él poderse estar votando, buscando el espacio, jalando marca. Y, y ahí creo que, como dice Santiago, ahí la calificación se la bajo al Jimmy. Aunque sí tuvo una que, que a pase de Chávez logra él finalmente demostrar ese fútbol que tiene al moverse al espacio. Es un jugador de gran movilidad, Santiago, y lo que le hizo falta fue esa definición, ¿no?
creo que sí nos queda de ver un poco en cuanto a eso, ¿no? A la definición, pero sí le hace falta más volumen de juego porque había momentos donde ni siquiera estaba cerca de tocar la pelota. Julián Quiñones, bueno, pues creo que nunca se logró entender con Arteaga. Se veían bastante descoordinados, igual que Jorge Sánchez con Antuna, quitando ese primer espacio que jugaron Antuna con Jorge Sánchez, creo que también desaparecieron y lo mismo pasó por el lado izquierdo, ¿no? Creo que nunca entendió el Jimmy que él tenía que ser el acompañante más por el centro del delantero, que es algo que ha hecho siempre por tanto en América como en Atlas, acompañar a ese jugador alto, poderoso físicamente. Y bueno, Uriel Antuna anduvo perdido. Este, todos conocemos sus condiciones, pero sigue faltando ese último pase y el entendimiento, ¿no? Hubo una jugada muy clara donde Santiago hace el doble movimiento y Antuna ni se enteró de ese doble movimiento. Entonces, ahí nos da a entender de que no es un equipo trabajado. César Huerta al último lo jugó bastante bien. Fue un revolucionario interesante en el último partido, pero a veces es lo que uno no entiende de los técnicos, lo sacan cuando mejor está jugando y lo sacan y hacen un movimiento que yo no le vi ningún sentido y creo que el que vio haber entrado era el Piojo Alvarado que no pudo ver acción. El Memote Martínez a mí me sorprendió, la verdad lo hizo bastante bien, uno sí que me cayó la boca, yo cuestioné mucho su llamada a la selección, pero hubo un gol con Brasil que la verdad a mí me gustó mucho, fue un gol de riñón, de esos que él se lo hizo todo solo, él buscó por arriba, él recuperó, él tiró con carácter y determinación, entonces para mí bastante bien, fue una buena sorpresa. También, como dice Santi, si vas a llenar el área de centros, fueron buenos centradores, no puedes quedarte con Quiñones y con Antuna a centrar cuando pues claramente no son sus mejores condiciones, ¿no? Eh, Alexis Vega jugó bien, ¿sí? Para mi punto de vista no jugó mal. El detalle es que siempre entraba contra urgencia, ¿no? Con urgencia y en una posición que él no domina ni se ve nada cómodo. Y bueno, Marcelo Flores, pues, ¿qué podemos decir? Ni siquiera jugó. Creo que se me hace una falta de respeto llamar a un jugador y no meterlo, porque él bien lo pudo haber metido en otros espacios. Se necesitaba un hombre de vez en cuando con esa claridad en el tema de la velocidad por el lado. Yo le hubiera metido un momento por el lado izquierdo. Por ejemplo, en el momento cuando Quiñones no pudo pasar al lateral de Venezuela y pudo haber utilizado los servicios de Marcelo Flores. Para mí, la delantera está reprobadísima, pero más que en el tema personal, yo sí le achaco esto totalmente al Jimmy Lozano y su falta de trabajo táctico, ¿no? Yo les pongo un 4 de calificación. Ya empezamos. Muy bien, muy bien. Yo, insisto, el tema no es tanto el 9. Para mí es una distracción muy inútil por parte de la gente que hace críticas tan vagas del juego de la selección. Es un tema meramente de generación. Y un punto clave que acaba de señalar Manolo, los centros, el último pase. De verdad, a México, cómo le duele, cómo le pesa no tener buenos centradores. Tienes dos centros delanteros que te juegan bien por arriba, que tienen el cuerpo, que tienen la estatura para poder competir contra cualquiera en el juego aéreo. Y no les puedes poner un centro bien. Saludos Antuna, saludos Quiñones. De verdad,
híjole, ¿cuántas veces no vimos en muchas oportunidades un desborde por la banda, una llegada a línea de fondo y que de repente te tiren una papaya, que de repente te tiren un mango? Señores, es inadmisible que un futbolista convocado a selección nacional y con el nivel que debería tener para jugar en selección nacional, no te pueda poner un solo centro, una sola diagonal, un balón de peligro adentro del área. Yo en ese aspecto repruebo por completo a Antuna, que es algo muy bien sabido, pero también a Quiñones. A Quiñones, ¿para qué se le llama selección? ¿Para qué se hizo todo este show de naturalizarlo? Para que sea un elemento que sea diferenciador dentro del terreno de juego en la selección. Es un tipo que en el mano a mano, al menos en su club, lo hace muy bien. Te come, te encara, te retiene el balón. Con la corpulencia física que tiene también, es un tipo que te puede dar esa calma de si es el único hombre que está al ataque, aguantar para agregar a los compañeros al ataque. Y no le vimos nada de eso. ¿Cuántas veces no vimos a Quiñones tomar el balón? Sabemos que extremo no es su posición, que de extremo no se siente cómodo, que él prefiere más la posición natural como segundo delantero, lo que hace en el América con Henry Martin, pero ¿cuántas veces no agarró el balón y dudó? En lugar de encarar, en lugar de querer buscar el espacio a la espalda del jugador, de intentar desbordar, recortaba hacia el centro, recortaba hacia atrás, regresaba el balón, tiraba un pase lateral. Discúlpame, pero si vas a llevar ese tipo de jugadores, pues mejor llévate a cualquier otro mexicano. ¿Para qué desperdicias una plaza con Quiñones? No tiene sentido. Ahora, para mí el Chino Huerta se reivindicó, agarró un segundo aire, por momentos tuvo lapsos de lucidez donde se mostró, donde realmente nos enseñó la calidad de futbolista que puede llegar a ser. Entonces a mí no me dejó un sabor de boca tan desagradable el verlo jugar, porque realmente intentó hacer las cosas. Era el único que se atrevía a desbordar, que se atrevía a encarar, que intentaba mandar centros. Y al menos el Chino Huerta en ese aspecto para mí cumplió, no convenció tampoco, al igual que no me convence ninguno de la media cancha para arriba, pero al menos demostró que se pudo haber buscado un poco más. Yo comparto con Manolo, para mí se me hace una falta de respeto que tengas un chico con el talento y la calidad de Marcelo Flores, que en el torneo local vino de menos a más, que demostró al final en las últimas jornadas que era un jugador que podía brindarte esas alternativas que quizás a la selección le hicieron muchísima falta y que al final pues el Jimmy, al igual que otros nombres muy importantes que estaban teniendo un nivel de juego pues importante, valga la redundancia, terminó desaprovechándolos, terminó dejándolos en la banca y bueno, para mí el ataque mexicano un 6 6 no, no pasa. Y en mi caso, vamos a comenzar primero por la banda derecha, hablar de Antuna. Me parece que es alguien que en su club encontró una nueva faceta y un rol distinto. Sin embargo, acá en selección, haz de cuenta que se le olvidó y, y volvió a ser el mismo Antuna que si bien es el jugador que estadísticamente mejores números tiene de la selección, para que dimensionemos, se encontró en circunstancias bastante desfavorables para su juego en donde su única alternativa era centrar o centrar, y sabemos que su Antuna es lo que menos se le da. Entonces, fácil, de 10 centros que tira, falla 8. Por ahí vi una estadística que decía que era el jugador que más centros había completado de toda la liga. Sin embargo, es el que más centros había intentado. Entonces,
Hay que ver las dos caras de la moneda. Me parece que se encontró en un contexto muy desfavorable. Si bien en el partido contra Jamaica me recordó un poco a ese Antuna que estuvo en Cruz Azul esta última temporada. Alguien de desborde, alguien que sabe encontrar muy bien cuál es el jugador adecuado para entregarle el balón y no tirar el centro a la nada. Acá en este caso, en los últimos dos partidos eran centros y centros y centros y centros mal enviados y teniendo jugadores como Memote Martínez no se pueden desperdiciar. Así que reprobado Antuna. Por otra parte también Alexis Vega que estuvo un poco por ambas bandas. Me faltó verlo jugar más. Tuvo su segundo aire con Toluca, jugó bastante bien, no solo por las bandas, sino también como un falso 9 o como un segundo punta de cara a acompañar a Gacelo López, que fue el titular la temporada pasada. Me parece que tenía condiciones para tener más minutos de juego, una variante más para el Jimmy Lozano y para considerarlo, tiene buen tiro de larga distancia que se le vio que la selección lo intentó hasta el cansancio tirar de fuera del área y pues con jugadores que no tienen esa habilidad como si la tienen Alexis Vega, pues es intentar a la nada. Entonces faltó ver más a Alexis Vega, es alguien que también tiene buen trato de balón. Por otra parte, Cortizo también, que lo vimos súper poquito y lo vimos jugando de lateral. Entonces no le favorecía absolutamente nada ese escenario en el partido contra Ecuador. También me faltó verlo más porque si bien, así como decían, Quiñones no pudo pasar ni al lateral de Venezuela ni al lateral de Ecuador. Cortizo es un jugador que por lo menos en la Liga MX es gambeteador. Si tiene tres jugadores encima, me intento llevar a los tres y me llevo a dos por lo menos. Entonces es alguien que con esas características te podría desatascar un partido ajustado o a una defensa que está encerrada atrás como lo fue Ecuador en el último partido. Me faltó ver más a Cortizo. Me faltó Marcelo Flores, que es un perfil similar, es alguien explosivo, es alguien eléctrico, es alguien además que le sabe pegar al balón, que se puede meter atrás de los delanteros y que puede ser una opción más para rematar y no solo intentar de fuera del área o con centros. Me faltó verlo y como dicen es una falta de respeto no verlo jugar ni un solo minuto, así como lo fue con Guamerú, que si ya lo llevaste y que si polémico su convocatoria, pues mínimo lo hubieras puesto a jugar. Lo mismo con el Cotorro González, que ni en los amistosos y que en Pachuca se le vieron muy buenas condiciones. Y ya hablando un poco más de los polémicos, de los indispensables, Quiñones, reprobadísimo, reprobadísimo lo de Quiñones. Me parece que si llevas a un jugador de esa calidad, em, es para que te marque diferencias y parece ser que ni siquiera el Jimmy intentó que marcara algo de diferencias porque lo puso a hacer todo lo que en el América no sabe hacer y todo lo que en América destacó. Acá en selección no se le pudo ver absolutamente nada porque su trabajo era mantenerse pegado a la banca, a la banca, a la banda, en lo que el lateral izquierdo o el delantero hacían el movimiento, hacían la pasada, y eso es algo que no sabe hacer para nada. Antes jugadores como Cortizo, como Marcelo Flores hubieran sido capaces de cumplir ese rol. Reprobadísimo Quiñones porque también tuvo un par de jugadas, un par de tiros que se fueron a las nubes. Y ya, para finalizar con los delanteros centros, Memote Martínez sorprendió. Me parece que para el sistema del Jimmy Lozano es el delantero adecuado. Es alguien que te detiene las papayas y las retiene y sabe encontrar al jugador por más que se tarden 20 años en hacer la transición defensiva-ofensiva, es un jugador muy útil para bajar balones, para darle continuidad al ataque mexicano. Por lo tanto, me sorprendió. Ese no se va reprobado eh, para, para fortunio de Jimmy Lozano. Y ya para finalizar con Santiago Jiménez, me parece que me pasa lo mismo que prácticamente todo el ataque de México cumpliendo roles que no le beneficiaban. Contra Venezuela se le vio un poco más de ese Santiago Jiménez del Feyenoord, alguien que salía del área, que se botaba, que buscaba los espacios no solo hacia atrás, sino hacia adelante, alguien que sabe atacar muy bien la espalda, no de los centrales, sino del lateral defensa. Un hueco que es muy difícil de defender, Santiago lo sabe atacar bastante bien, con pases filtrados por debajo. En selección
de todo lo que describí no se le vio absolutamente nada, porque no había este tipo de balones, no había este tipo de servicios. El único que hubo fue el de Luis Chávez, que desaprovechó. Sin embargo, no podemos aprobarlo porque más allá de que haya cumplido una función que no, que no le beneficia para absolutamente nada, pues también se le vio muy desenfrenado y muy desesperado a la hora de querer tirar. Me acuerdo en el partido contra Ecuador que siempre que recibía de espaldas, a fuerzas quería darse la media vuelta y tirar. Y tenía opciones de apoyarse con distintos compañeros. Y es algo que en el Feyenoord lo sabe hacer bastante bien, darse la vuelta y tirar. Pero si estás viendo qué tal la defensa está colgada ahí en el área de, es imposible que pueda sacar un tiro favorable dentro de esas circunstancias. Entonces, más allá de que cumpla roles que no le favorecen para nada y que tiene un estilo de juego específico moderno dentro del fútbol europeo, em, queda como un nivel irregular, muy no falto de confianza, sino más bien desesperado. Y en resumen, en líneas generales, al ataque le doy un 4 de igual forma, haciendo aquí los cálculos en mi cabeza, viendo que solo aprobé a uno, entonces no puede pasar de un 4. Entonces, ese es el resumen de nuestras calificaciones para la selección mexicana. Así es, amigos, pues hasta aquí llegó esta edición de Tres al Área. Tocamos temas que pues nos apremian porque la eliminación de México es reciente y era un fracaso ya anunciado. Yo escuchaba en la conferencia de prensa previo al arranque del torneo una pregunta que le hacía Eder Bayuelo, por si nos llega a ver el tío Leyenda, saludos, en el cual pues él decía, ¿no? Que existía esta imagen de que México solamente iba al torneo a foguear a los jugadores, a empezar este cambio generacional que quizás debió empezar desde antes. Y el Jimmy salió a decir que no iba a ser así, que ellos iban a buscar ganar, que ellos esperaban pasar primeros de grupo. Bueno, pues el día de hoy ya encontramos algunas de las cosas que pues llevaron al Jimmy a fracasar y a no pasar de fase de grupos desde el plano futbolístico, aunque bueno, pues todo lo demás que sabemos que acontece en el fútbol mexicano y que como consecuencias recae en la selección y en estos tropiezos, pues ya lo hemos tocado en otros programas y seguiremos tocándolos hasta el cansancio, hasta que alguien se atreva a escucharnos y a tomarnos en cuenta porque hay que señalarlo. Y ustedes, amigos, no son los únicos que están inconformes con lo que nosotros consumimos, con la industria que nos gusta y nos apasiona. De verdad, nos duele, pero al final de cuentas hay que ser objetivos y hay que hacer este tipo de análisis para no quedarnos con opiniones vagas y para conocer y entender el por qué México, futbolísticamente hablando, está en el lugar en el que está y cada día cayendo más. Así que gracias, compañeros, por estar el día de hoy en esta mesa y les deseamos una excelente semana, que la pasen bien. Suscríbanse al canal, por favor, es completamente gratis, no les cuesta nada, solamente suscribirse, activen la campana para que sigan escuchando a estos tres hombres hablar de fútbol. Así que, sin más que agregar, nos vemos en una próxima edición de Tres al Área. Adiós.